Empresa Límite, yo soy Marjorie García y en este video te hablaré acerca de la auditoría de la seguridad y la elaboración del informe de auditoría informática. Comencemos. ¿Qué es auditoría de la seguridad? Es una evaluación estructurada de cómo las actividades en el lugar de trabajo pueden afectar la salud y la seguridad de quienes forman parte de la organización. Ayuda a las entidades a evaluar y optimizar sus programas de salud y seguridad y a mejorar las gestiones y estrategias enfocadas en la seguridad. Las auditorías de seguridad son esenciales para cualquier empresa, ya que son procedimientos diseñados para mejorar y mantener la seguridad de los trabajadores. También mejoran la eficiencia operativa y reduce los costos de mantenimiento. Y asimismo también con estos hallazgos se utilizan para poder mejorar la seguridad. También ayuda con la programación de equipos y a establecer presupuestos, entre otras cosas. Veamos cuáles son los objetivos de una auditoría de seguridad. Número 1. Establecer si la compañía cumple con la legislación de seguridad e identificar debilidades y deficiencias en sus programas y procesos de seguridad. Número 2. Las auditorías de seguridad pueden ayudar a que el lugar de trabajo sea más seguro y mejorar los procedimientos de salud y seguridad de la organización. Número 3. Brindar la posibilidad de comparar los sistemas de gestión con respecto a normativas y requerimientos legales que deben cumplir las organizaciones. Cuando se trata de un sistema de gestión de seguridad se puede considerar dos opciones. La auditoría se puede realizar de dos maneras. La primera, que es una auditoría interna, es decir, utilizando un equipo de trabajo de la empresa. La gran ventaja de este tipo de auditorías es de que las personas que realizan este proceso conocen todo el funcionamiento de la empresa, lo cual puede llegar a ser de una manera más rápida y que se realice con una mayor periodicidad. La segunda es una auditoría externa, en la cual participa un experto ajeno a la empresa y la hace más independiente. La principal ventaja de este tipo de auditorías es de que al no conocer mucho sobre la empresa, no hay prejuicios que puedan hacer que se omita algún tipo de revisión y que este experto realice las acciones. Independientemente del tipo de auditoría seleccionado, se debe velar porque no solo existan especialistas técnicos, sino también especialistas en la gestión de procesos, debido a que no se debe trabajar solo con la tecnología, sino también de manera que fluya la información a lo largo de la empresa. Dentro de la empresa hay áreas que se deben proteger, como por ejemplo los activos. Entre los elementos o las áreas que debemos proteger se encuentran los datos, que es lo más valioso a proteger, ya que son la información lógica de la empresa y es el resultado de la labor realizada. También tenemos lo que es el software, que es el conjunto de reglas, programas e instrucciones informáticos que hacen funcionar al hardware. También está lo que es el hardware, que es el conjunto de componentes que integran la parte física de una computadora. Y por último, los elementos fungibles. Estos son todos aquellos que se gastan o desgastan a lo largo del uso continuo que se les dé. Por ejemplo, estos pueden ser los cartuchos de la impresora, el tóner y los DVDs. Teniendo claro cuáles son los elementos que se deben proteger, se debe contar con un inventario de todos los activos importantes de la empresa, así como también la información necesaria del mismo, como por ejemplo el tipo de activo, el lugar de ubicación, el valor comercial del activo y cualquier dato relevante para la empresa. Cada activo debe tener un propietario que se haga responsable de su mantenimiento adecuado. Los bienes de la empresa pueden sufrir distintos tipos de ataques. Entre ellos está la alteración o manipulación. Esta es en donde se obtiene el activo, ya sea para modificarlo o destruirlo. Es un ataque que afecta más que todo a la integridad de los datos de la empresa. Intercepción o monitorización. Apoderarse de un bien o activo de la empresa sin autorización o acceder al contenido del mismo sin ninguna autorización de una persona superior de la empresa, vulnera la confidencialidad de la información.
La número 3, que es la fabricación o suplantación. Esta se refiere a la elaboración de recursos similares a los interceptados, quebrantando de esta manera la autenticidad de los datos de la empresa. Interrupción o denegación del servicio. Esta parte se refiere cuando el activo resulta inutilizable, afectando así a la disponibilidad de la información. Dentro de la empresa pueden surgir distintas relaciones de actividades de hackeo que puedan afectar a los sistemas informáticos. Es posible distinguir 3 grandes grupos que puedan dañar los activos y los sistemas informáticos de la empresa. Entre ellos están las personas, personal de la empresa, antiguos empleados, piratas, terroristas, curiosos o intrusos remunerados. También están lo que es las catástrofes, que pueden ser los desastres naturales o del entorno. Las amenazas lógicas, entre ellas se encuentran los virus, los gusanos, los caballos de Troya y las bombas lógicas. Los responsables de incidentes dentro de la empresa pueden ser personas de la misma empresa o personas externas, que a su vez se dividen en 2 grandes grupos, los cuales son atacantes activos. Estos ataques interfieren en el buen funcionamiento del sistema, cambiando el estado de la información. Atacantes pasivos. Virgonean en el sistema pero no lo modifican, aunque sí atentan contra la confidencialidad. Son difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración en los datos. Existen varios procedimientos que intentan minimizar las vulnerabilidades presentes en una empresa. En este caso solo hablaremos de 2, el plan de contingencias y la evaluación de riesgos. Veamos qué es un plan de contingencias. Un plan de contingencias es una descripción detallada de cómo se debe actuar ante determinados eventos que se produzcan, a fin de asegurar la continuidad del negocio. El plan ha de contener las medidas de índole técnica, organizativa y humana para reaccionar ante un desastre, ya sea accidental o deliberado, reduciendo al máximo el impacto producido en la empresa. Se busca minimizar el número de decisiones a tomar durante la contingencia. El plan de contingencias pretende minimizar los daños que el incidente produzca en la empresa. Además, procura disminuir el tiempo de interrupción de los sistemas que se vieron afectados y facilitar de esta manera la restauración del sistema en el menor tiempo posible. Elaborar un plan de contingencias no es una tarea sencilla, ya que su desarrollo dependerá del tamaño del sistema y de las aplicaciones que se vieron afectadas. El plan de contingencia se divide en 3 planes más: el plan de respaldo, el plan de emergencia y el plan de recuperación. El plan de respaldo es una guía detallada que contempla las medidas que se han de llevar a cabo antes de que se produzca el incidente. Por ejemplo, realizar copias de seguridad es una medida preventiva, ya que si se produjese la contingencia, ya la información estaría previamente salvaguardada. El plan de emergencia especifica las normas de actuación que se llevarán a la práctica durante el desastre o inmediatamente después. Por ejemplo, restaurar las copias de seguridad de la información dañada o eliminada es una manera de hacer un plan de emergencia. El plan de recuperación desarrolla las normas a seguir para retornar a la actividad normal. Por ejemplo, reparar o sustituir los elementos dañados en la contingencia puede ser un plan de recuperación. Para desarrollar el plan de contingencia se debe tomar en cuenta 2 aspectos. Veamos cuáles son. Pruebas. Se efectúan las pruebas pertinentes para detectar las deficiencias y corregirlas. Las pruebas se repetirán con cierta periodicidad para asegurarse que el plan funciona correctamente. Mantenimiento. El plan conlleva un mantenimiento continuo y se modificará para adaptarse en todo momento a las necesidades de la organización y de los sistemas. Para concluir con este tema se encuentra lo que es la evaluación de riesgos. Este es un elemento clave para cualquier programa de seguridad de la información en una empresa. Parte de este programa es identificar los posibles riesgos que se puedan surgir. Depende
de terceras personas. Ahora abordaremos el tema de la elaboración de un informe de auditoría informática. ¿Qué es auditoría informática? Es un proceso llevado a cabo por profesionales especialmente capacitados para el efecto y que consiste en recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si el departamento informático salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización. Generalidades. La auditoría informática debe poseer un cuerpo de conocimientos, normas, técnicas y buenas prácticas, dedicadas a la evaluación y aseguramiento de la calidad, seguridad, razonabilidad y disponibilidad de la información tratada y almacenada a través del computador, equipos afines, así como de la eficiencia, eficacia y economía con que la administración de una empresa u organización está manejando esta información. Los objetivos de una auditoría informática son: analizar la eficiencia de los recursos informáticos, verificar el cumplimiento de la normativa, revisar de la eficaz gestión de los recursos informáticos y emitir una opinión acerca de la gestión informática. Dos de las características de la auditoría informática. Comprende la evaluación de los equipos de cómputo, de la calidad de los materiales, las redes, los sistemas y los procedimientos específicos. El informe que realiza una persona o un experto se le denominará el nombre de un auditor informático. El informe de auditoría es el resultado final luego de que se realizó el proceso de auditoría. Es el documento donde se especifican las observaciones, las especificaciones, las fortalezas y debilidades y todo el proceso que surgió durante un determinado tiempo en la empresa. Veamos cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para la redacción del informe de auditoría informática. Las normas son las prácticas y responsabilidades en lo que concierne a los problemas planteados por los servicios profesionales multidisciplinares. La evidencia relevante que tiene una relación lógica con los objetivos de la auditoría. La evidencia fiable que es válida y objetiva, aunque con nivel de confianza. Las irregularidades. Responsabilidad principal y primaria de la detección de irregularidades, fraudes y errores. La responsabilidad del auditor se centra en planificar, llevar a cabo y evaluar su trabajo. La documentación se conoce como papeles de trabajo. Es la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el auditor, de manera que en conjunto constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas de la ejecución de su trabajo. La estructura y el formato que se debe utilizar para la elaboración del informe de auditoría informática es el siguiente. Número 1. Identificación del informe. El título del informe deberá identificarse con el objeto de distinguirlo de otros informes. Número 2. Identificación del cliente. Deberá identificarse a los destinatarios y a las personas que efectúen el encargo del informe. Número 3. Identificación de la entidad auditada. Es colocar el nombre de la entidad que está siendo auditada. Número 4. Objetivos de la auditoría informática. La declaración de los objetivos de la auditoría e identificar cuál es el propósito de la misma. Número 5. Normativa aplicada y excepciones. Es la identificación de las normas legales y profesionales utilizadas, así como las excepciones significativas de uso y el posible impacto en los resultados de la auditoría. 6. Alcance de la auditoría. Concretar la naturaleza y extensión del trabajo realizado. Estas comprende el área organizativa, periodo de auditoría, los sistemas de información, señalando limitaciones al alcance y restricciones del auditado. 7. Conclusiones o informe de opinión corta. Lógicamente se ha llegado al final de los resultados y sobre todo a la esencia del dictamen. El auditor deberá de emitir su opinión.
El informe debe contener una de las siguientes opiniones, ya sea opinión favorable, opinión con salvedades u opinión desfavorable. 8. Fecha del informe. El tiempo es neutral. La fecha es muy importante no solo por las cuantificaciones de honorarios y el cumplimiento con el cliente, sino más bien para conocer las magnitudes del trabajo y sus aplicaciones. Y la 9, que es la distribución del informe. Bien, esto está estipulado en el contrato o en la carta presentada por el auditor informal. Bien, hemos llegado al final del video. Si te gustó, no olvides dejarme